Estamos en la mesa de este lunes 19 de diciembre de 2016 con Gonzalo Baroni, Guanir Sartú, Leonardo Costa y Gabriel Mazarovich. Segundo tema, vamos a el Parlamento. El diputado colorado Fernando Amado presentó un proyecto de ley que castiga con 2 meses de prisión a 3 años de penitenciaría a toda persona que haya manifestado haber hecho un estudio de opinión pública sin haber realizado en realidad ninguna medición para obtener resultados. En el proyecto de ley titulado Protección del Sistema de Encuestas, se castiga con la misma pena a aquellos que paguen o soliciten informes de opinión pública a sabiendas de que los mismos no son efectivamente realizados. En la exposición de motivos, Amado señala que en los últimos tiempos ha detectado con gran alarma cómo el gran capital ingresa a la política y con él parece que ingresan encuestas que desean marcar la agenda y generar opinión pública. Según Amado, esto es perfectamente válido siempre y cuando no se caiga en una directa y frontal estafa a la ciudadanía. Dice además que no busca regular a los profesionales y a las firmas encuestadoras, sino penalizar la actividad del fraude en este rubro. Vamos al galope con las intervenciones. ¿Quién va primero? ¿Quién? Defensor ahí. No, pero vos le querías hablar. No, dale, tranquilo, te cedo que sí. Onir. Bueno, yo quiero separar dos cosas. Me parece que la preocupación que mueve Amado es absolutamente compartible. O sea, efectivamente no hay cosa más fraudulenta que dar datos de encuestas que ni siquiera se hicieron o de investigaciones de mercado que ni siquiera se hicieron. De todas maneras, el hacerlo tampoco excluye errores garrafales, ¿no? Si no garantiza demasiada cosa y de todas maneras esas estadísticas inciden. Yo creo que habría que ir más a la oportunidad en que se difunden y la forma en que se difunden, porque está pasando en todo el mundo, que las encuestas dan resultados que después no tienen nada que ver con la realidad, en fin. Pero si bien la iniciativa de evitar el uso fraudulento de la supuesta investigación está bien, me parece muy bien, creo que el mecanismo elegido no es el adecuado, porque se vuelve a incurrir en un sistema, en un vicio que es la idea de que hay que legislar para cada conducta en particular. Digo, si se utiliza fraudulentamente un mecanismo, bueno, habrá que buscar la figura jurídica que ya está, que tal vez es la estafa directamente, ¿no? Habrá que hilar más fino desde el punto de vista penal. Pero me parece que no es posible que tengamos una figura delictiva para el que golpea a otro en un estadio, otra para el que estafa con las encuestas, otra para el que... Es decir, cada cosa es la idea de que si la legislación no se cumple, hay que legislar de nuevo. En realidad es un problema de voluntad de cumplirla. Es decir, la violencia en el fútbol es violencia, se le puede aplicar el Código Penal igual. Y esto, de alguna manera, es un fraude y hay legislación penal para eso. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el abogado? Primero, el otro abogado, perdón, empezó hablando un abogado, ahora va el segundo. Yo creo que, primero, la iniciativa y poner el tema sobre la mesa está muy bien porque estamos asistiendo, desgraciadamente, estudios realizados que uno nunca sabe. Esto hace a la calidad democrática. Es decir, sobre todo porque mucha gente cree que los estudios son la verdad y muchas veces marcan tendencia y vaya si muchas veces se definen elecciones para un lado o para otro en función de cuál sea, como digo yo, el pronóstico de la carrera, ¿no? Es decir, las tabuladas de la política. Es decir, yo voy a ver cómo estuvo el caballo en los últimos tiempos y lo aplico ahora, ¿no? Pero me parece que la preocupación es muy válida y yo creo que y sobre todo es muy válido ponerlo a esta altura del año cuando no estamos cerca de una elección. Quizá el mecanismo, como dice Venir, no sea crear un nuevo delito, sino poner como un agravante de la estafa, porque esto en definitiva es un estratagema para hacer valer en favor de sí, para obtener un beneficio. Para obtener un beneficio electoral en base a esto. Creo que la regulación de las encuestas en Uruguay es muy necesaria, los tiempos en los cuales se da, y si bien digamos, la propuesta puede tener esta deficiencia de un nuevo delito, que me parece que quizás no sea lo mejor, porque podría ser como un agravante, sí tiene la ventaja de poner el tema sobre la mesa, y discutir algo que me parece que va a ser muy válido para el mantenimiento de la calidad democrática. Y por último, a raíz de las encuestas, quizás el 2016 debe ser llamado el año que perdieron las encuestas, ¿no? Pero simplemente como un titular. El año en que perdieron las encuestas
de verdad. De verdad. Después está este otro fenómeno, Sí, sí. o eventualmente Esto es puede una estar el estafa. fenómeno de las encuestas que no son. Esto es una estafa. Que a su vez donde- entran en otra categoría que está avanzando mucho y que, por ejemplo, en la campaña electoral de Estados Unidos tuvo su influencia, ¿no? Lo de las noticias falsas. Correcto. ¿No? No, y que, por ejemplo, que Acá tenemos un caso particular de noticias falsas, una encuesta. Podría haber encuestas que no existieron y sin embargo circulan, generan opinión. y a veces dan se debaten. 105% incluso. Estás aludiendo. Además, Estás aludiendo a algún caso en particular y ese es un tema que capaz que habría que ver, ¿no? ¿Este es un tiro por elevación a alguien en concreto? El proyecto de Amado. A ver, Gonzalo. Yo creo que el proyecto de Amado tiene un artículo único que dice que se encarcelará en caso de encuestas, y ahí habla de la pena. Primero que nada, yo quiero arrancar que me parece interesante poner sobre la discusión este tema. Me parece que creo que este anteproyecto o proyecto de ley va en ese sentido porque difícilmente se llega a aprobar de esta manera como está. Pues es un proyecto de ley que parece una expresión de deseo, porque si uno mira la exposición de motivos, dice, bueno, vemos con alarma, y bueno, como una nota de prensa o como una columna de opinión puede estar muy bueno. Aparte, el artículo único no está agregando ni quién lo haría, ni quién lo fiscalizaría, ni de qué manera. O sea, yo puedo ir a la justicia y presentar, mirá, Gabriel presentó una encuesta que a mí no me gusta. Y ahí empezamos con una discusión, que voy a lo segundo. Lo segundo es que muchas veces lo que están fallando, y me parece que han hecho varias veces autocrítica este año las encuestadoras, es la forma del muestreo, cuál es el muestreo que se utiliza. Recuerden, para hablar de cosas más sencillas, los teléfonos fijos, como hace unos años, se utilizaban para una encuesta, ya no se utilizan. El teléfono fijo te aseguraba una territorialidad, que vos sabías que estaba llamando un teléfono y sabías en qué barrio estaba, más o menos de qué espectro social tenía y Me demás. parece que nos estamos yendo de tema. Acá no estamos discutiendo la calidad de una encuesta. Acá estamos discutiendo, según Amado, una encuesta inventada. Es otra historia. Pero yo creo que ahí entra, Es otra historia. porque entra la discusión. El aspecto metodológico en la mayoría de las encuestas que a veces salen con números raros o por lo menos distintos a lo que sacan la mayoría de las encuestas, no aclaran cómo fue el muestreo, si fue una encuesta de Facebook, si fue una encuesta telefónica a teléfono fijo, si fue una encuesta a celulares, si se pararon en la puerta de un shopping y empezaron a preguntar, si es una encuesta cerrada o abierta. La mayoría de la gente esos datos no lo maneja. La forma en que se pregunta, por ejemplo, ¿usted qué votaría el domingo? Con la única contra que tiene eso, que el domingo no hay elecciones. La gente no decide de esa manera. Entonces, me parece que hay que discutir los aspectos metodológicos. Y esta pregunta, o estas cuestiones que hacen en el articulado, o en el único artículo de Fernando Amado, no aclara eso. Entonces, vamos a empezar a judicializar a las encuestadoras de una manera que... No, pero termina el tercer párrafo diciendo... No se encuentran comprendidos. Bueno, hay un problema de redacción ahí, ¿no? No se encuentra comprendidos. Bueno, no se encuentra comprendido. Concordancia de número que nos enseña. Sí. No se encuentra comprendido en el tipo penal aquellos realizados por medios masivos de comunicación o a través de herramientas informáticas, siempre que se establezca expresamente que su resultado no es un estudio profesional de opinión pública. O sea, deja al margen de la sanción. Por ejemplo, una encuesta que podamos hacer acá con los oyentes, a ver qué piensan, ¿no? A, B, C. Sí, sí. Eso no es una encuesta técnicamente hablando, es un sondeo, es una compulsa. Bueno, este tipo de cosas, dice Amado, quedaría al margen de la eventual Se meten sanción. aspectos metodológicos y no queremos dar la discusión metodológica, me parece, porque con eso se está metiendo. No, pero él dice, el texto dice que no se realicen en absoluto, ¿no? Es decir, Sí. prácticamente, es decir, es una encuesta absoluta. Si el tipo puede justificar que consultó a 10, porque ya después si no se transforma en una cuestión técnica, no podés penalizar por cuestiones técnicas. ¿Cuál tiene el tamaño de la muestra o de qué fue? Esto se refiere exclusivamente a una encuesta inventada, ¿no? Es decir, totalmente. Cosa que es poco frecuente, digo, a ese grado, y que desde hace tiempo es muy fácil simular que haces una investigación. Desde hace tiempo en la academia acá en Uruguay hay especulaciones sobre esto, sobre que existen empresas que no hacen directamente inventan. Y se menciona el nombre de fulano, el nombre de mengano. Nunca apareció un planteo formal al respecto, pero de esto se habla hace años. Gabriel, ¿no hablaste tú? No, yo un comportamiento ejemplar en el segundo tema, lo reivindico. Solamente dos cosas. Primero, me parece que en eso coincido con Emiliano, el planteo de Amado es sobre las encuestas inventadas.
y está bien que se discuta sobre esa utilización y que se la condene. Yo no sé si es con un nuevo delito o no, me parece que tiene un muy buen mérito colocar el tema arriba de la mesa y ver cómo se operan. Todos hemos escuchado que los días de las elecciones, a las 10 de la mañana, ya hay encuesta boca de urna. Y están fabricando ideas de que cuando todo el mundo sabe que nadie le preguntó a nadie a la boca de urna y que no tendría sentido que existieran, ¿no? Yo recibí encuestas de boca de urna en las últimas elecciones que daban ganador al Partido Nacional en primera vuelta, el día de las elecciones. Entonces, uno no sabe dónde la habían hecho. Entonces, yo lo que digo de verdad es que, y lo recibimos varios, ¿no? Entonces, todos sabemos de qué estamos hablando en esta discusión. Además, la mención de Amado a la entrada del Gran Capital, creo que tiene pocas interpretaciones que no sean Novik, ¿no? Yo no. Le diría a Amado que hace rato que el Gran Capital entró en la política, pero bueno, esta es la forma más prepotente de su expresión. Lo otro es que está muy bueno discutir el tema de las encuestas y su utilización. Porque estas falsas encuestas, y voy a eso nada más con esta idea, estas falsas encuestas tienen ese impacto y se pueden usar por el endiosamiento loco que hay de las encuestas, el papel de sustituto del debate político. Parece que no hay un debate de ideas, sino no, pero la gente opina tanto según esta encuesta y ya está, ¿no? Yo decía que antes vos tenías un problema social y se ponía un departamento de la universidad, sea cual sea, a investigarlo. Ahora mandan a hacer una encuesta, a ver qué se opina sobre ese problema social, y se supone que eso salda todo. A veces me hace acordar al cuento, siempre digo lo mismo, pero está bueno recomendar lecturas, El Ciudadano Universal de Isaac Asimov, que es una maravilla, sobre a dónde lleva un mundo con las encuestas como Dios.